día de hoy vamos a ver una nueva, un nuevo libro del Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Es un libro corto, pero también es un libro que pues tiene mucha historia y una historia que nos puede enseñar mucho a nosotros. Nada más para adentrarnos un poquito en el contexto, porque siempre es bueno, aunque no vamos a ver tanto el contexto, pero siempre es bueno saber en dónde estamos ubicados. Realmente Jonás es un profeta del Antiguo Testamento que, si se acuerdan, el reino de Israel fue dividido en dos. Fueron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte fueron conocidas como Israel del norte, y las 2 tribus del sur fueron conocidas como Judá, ¿no? En general, o Judea. Entonces, este profeta era un profeta que se encontraba en el norte y que incluso profetizó, vamos a ver un poquito más adelante, se ve que tenía contacto con el rey del norte, Jeroboam II, ¿no? Entonces, en medio de este tiempo, sabemos que después las 10 tribus del norte son conquistadas por la nación de Asiria y son llevados exiliados, no cautivos como los del sur, porque ya como nación, pues no regresan. Como nación se mezclan con los pueblos que los llevaron y ya no permanecieron, vamos a decirlo así, 100% israelitas, sino que fueron una nación mezclada. De ahí nacieron los samaritanos. Por eso los del sur, que sí se conservaron, no querían a los samaritanos porque estaban mezclados con otras razas, ¿no? Entonces, de ahí nacieron los samaritanos. Entonces, este profeta Jonás es un profeta que estaba en el norte y profetizó o vivió en los tiempos del rey Jeroboam II, más o menos por ahí en los años 700 antes de Cristo, ¿no? 786 por ahí antes de Cristo. Nada más para verlo panorámicamente dónde nos encontramos en este libro, en esta historia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo este profeta, que es un profeta de Dios, un profeta del Señor, pues Dios lo llama y realmente pues no obedece, ¿no? Contrario a lo que pudiéramos pensar, o a la mayoría de la historia de los profetas, cuando el Señor les dice, lo llamaba a un hombre y le dice, quiero que hagas esto, lo hacía. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Abraham, ¿no? Dios le habló y le dijo, quiero que salgas de tu casa y que vayas a este lugar, y fue. No se nos dio más detalles si quería o no quería, pero sabemos que obedeció. Y Moisés era un hombre que también medio que no quería, pero obedeció al Señor. Y Jonás, lo primero que hizo, pues, no fue obedecer. Entonces vamos a ver 3 puntos que no vamos a verlos tan así uno por uno, sino que es lo que vemos en el capítulo 1, porque vamos a ver todo el capítulo 1. Cómo Jonás es enviado a Nínive, del versículos 1 al 2. Cómo Jonás desobedece a Dios en el versículo 3. Y cómo Dios muestra su ira ante la desobediencia de Jonás, versículos 4 al 17, que es el resto del capítulo, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos en este estudio del libro de Jonás, y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 1. Vamos a ver entonces cómo Jonás es enviado a Nínive, o es llamado por el Señor, y dice el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. No se nos dice más, simplemente se nos dice que el Señor habló a Jonás, y sabemos que es esta persona que tenía contacto con el rey Jeroboam, porque la otra referencia de Jonás es que la vemos en Segunda de Reyes, donde también se dice que es Jonás, hijo de Amitai, o Amitai. Entonces, esta persona que Dios habla o que Dios le llama, pues en lugar de realmente
cumplir el llamado del Señor, vemos que va al lado contrario, ¿no? Pero entonces tenemos esta persona que es Jonás, hijo de Amitai, y el Señor le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Si tenemos en nuestra imagen el mapa de Palestina o el mapa de Israel, Nínive estaba al norte a la derecha, ¿no? Si lo vemos, Israel al norte a la derecha estaba Nínive. Dice que era una ciudad grande, una gran ciudad, y lo que le dice es que vaya que proclame contra ellos un castigo, ¿no? Porque dice que su maldad ha subido hasta mí, es lo que dice el Señor. Entonces, vemos que el Señor había observado esta nación, que no es una nación, pues no tenía una relación con Israel, es una nación pagana, una nación que en su pecado había, vamos a decir, llegado a cierto límite, y el Señor había enviado a Jonás para que hablara contra ellos o proclamara contra ellos, ¿no? Para que proclamara el juicio del Señor. Sabemos que el Señor castiga o habla en contra de las naciones o va en contra de las naciones cuando hacen pecado. Sabemos que cuando el pueblo estuvo en Egipto durante 400 años aproximadamente, 300, 400 años, el Señor sacó al pueblo de Egipto para castigar a las naciones que estaban en ese lugar, ¿no? En el área de la tierra prometida, porque habían pecado. Entonces el Señor había visto ahora la maldad de Nínive. Se dice solamente que es una ciudad grande, una ciudad con muchas personas, y que su maldad era tanta que el Señor le dice a Jonás, ve y proclama contra ella, ¿no? Porque su pecado era muy grande y había llegado hasta el Señor y era como un límite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás? No se nos dice más que inmediatamente, Jonás se levantó, ¿pero para qué? Para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vemos que, contrario a lo que vemos acostumbradamente en los diferentes libros de los profetas o de la historia del Antiguo Testamento, este hombre se levantó, pero no para obedecer, sino para huir. Huir dice que hacia Tarsis. Tarsis es probablemente una ciudad que estaba al sur de España. En aquellos tiempos, si recordamos, era el límite de la tierra conocida, ¿no? No conocían más allá más que el mar. Entonces, probablemente pudo haber pensado Jonás, el último lugar de la tierra, el último punto al que puedo ir, a ese lugar me voy a ir. ¿Para qué? Para huir de la presencia del Señor. Entonces dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué piensan respecto a esta frase, hermanos? Lejos de la presencia del Señor. Ya hemos aprendido, pues, que el Señor es omnipresente, ¿no? Él se encuentra en todos lados. Él está presente en todos lados. No hay lugar en que podamos escapar del Señor. Y yo creo que Jonás lo sabía. Lo más seguro es que lo sabía, porque Jonás ya había profetizado, ¿no? Le había profetizado al rey Jeroboam que iba a recuperar parte del terreno de Israel o de los límites de Israel. Y así fue, él lo cumplió. Entonces, Jonás no era una persona ignorante, no era una persona que no sabía quién era Dios. Él conocía al Señor. Pero esto nos demuestra cómo de necio es el corazón humano, ¿no? Porque lo más seguro es que él conocía, él sabía quién era el Señor, sabía quién era Dios, había escuchado la historia, seguramente sabía que el Señor había sacado al pueblo de Egipto, había escuchado los grandes milagros que hizo para sacar al pueblo de Egipto, cómo Dios había milagrosamente, pues había hecho que el pueblo no pereciera en el desierto durante 40 años. Y había escuchado de David, había escuchado de Salomón, de Samuel, tenía conocimiento de quién era el Señor, pero en su necedad dijo que se levantó, ¿para qué? Para huir, lejos de la presencia del Señor. Algo que es realmente imposible y que yo creo que él lo sabía, ¿no? Dice que descendió
a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. De una manera necia, de una manera, de una perspectiva totalmente humana, él actuó buscando huir de la presencia del Señor. No sabemos, hay algunas personas que dicen que en aquellos tiempos la gente pensaba o entendía que los dioses se encontraban en cierto lugar, ¿no? El Dios de Israel, pues el templo de Israel está en Jerusalén, entonces Dios se encuentra ahí. A lo mejor si yo me voy, pues Dios no me va a llamar en aquel lado, ¿no? No sabemos si eso es lo que pensaba. Algunos piensan que probablemente eso pudo haber pensado. Pero realmente Dios es omnipresente y Él sí está en todos lados y no hay posibilidad de huir de la presencia del Señor. Pero Jonás, en lugar de obedecer la palabra del Señor, desobedece, ¿no? Y es una muestra de la necedad del corazón humano. Entonces dice que descendió a Jope. Jope era el puerto principal de la ciudad o de la nación de Israel. En ese puerto, pues él encontró un barco que iba a Tarsis y dice que pagó su pasaje, entró y se fue. Y enfatiza, ¿no? 2 veces. Se levantó para ir lejos de la presencia del Señor y pagó su pasaje, entró con ellos para ir lejos de la presencia del Señor, ¿no? Eso era lo que él pensaba que podía hacer. Algo realmente necio. ¿Y qué pasa después? Pues ya se fue. Dice pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. No sé ustedes, pero habemos algunas personas que nos mareamos muy fácil, ¿no? en los barcos. Pero Jonás tenía tal desfachatez que estaba dormido. Y dice que en medio de una tormenta, ¿no? Dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. O sea, no era simplemente un viento y una lluvia. Era una tormenta, dice una tempestad muy grande. Y era tan grande la tempestad, o era tan grande la tormenta, que hombres, marineros que vivían en el barco, se dedicaban a estar en un barco y viajar de un lugar a otro, tenían miedo. O sea, eran hombres experimentados, hombres que conocían a lo mejor el mar. La gente de mar conoce el mar, ¿no? O sea, ven las nubes, ven el viento, ven las olas, ellos ya tienen idea porque ahí viven. Es lo que día a día conocen, y ellos conocen. Empieza uno a ver y a prever, ¿no? A lo mejor va a llover porque veo las nubes de esta manera, o veo el viento de tal forma, y empiezan a poder ver, a prever las cosas, ¿no? Pero estos hombres dicen que era tan grande la tempestad que tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Sabemos que eran hombres experimentados porque dice que comenzaron a arrojar al mar la carga para aligerar el barco, ¿no? Ellos a lo mejor tenían técnicas para decir en medio de la emergencia más atroz o ante el problema más grande que ellos pudieran ver, como última decisión, ellos a lo mejor tiraban al mar lo que pesaba, que muy probablemente era necesario, ¿no? Para estar días en alta mar. Pero era tan grande la tempestad, era tan grande el viento, la tormenta, que tuvieron miedo, y en medio de todo esto, en su experiencia, dijeron, vamos a arrojar al mar lo que nos hace pesados, porque el barco está a punto de romperse, ¿no? Entonces, no era una tormenta cualquiera, no era una lluvia cualquiera, con un viento cualquiera, era tan grande que ellos reconocieron este miedo, pero sabemos, aparte de todo, porque dice aquí que el Señor lo desató, ¿no? El Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Era algo sobrenatural. Era algo que a lo mejor no sabemos si nunca habían visto.
Pero ellos al ver todo esto sabían que era algo grave y que podían morir. Por eso dice que cada uno clamaba a su Dios. Imagínense, ¿no? Ellos estaban a punto de pensar que ya iban a morir. Y es lo que la gente hace, ¿no? En el hecho de muerte muchas personas claman al Señor. Y ellos, cada uno empezó a clamar a su Dios para ver si podían ser rescatados de esta tempestad. Pero ¿qué dice? Que Jonás estaba ¿qué? Dormido. Dice, Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y estaba viendo si conciliaba el sueño. O estaba como que se despertaba y estaba profundamente dormido. O sea, estaba, como dicen ahí, en el quinto sueño, ¿no? Estaba bien dormido. Lo más seguro es que en la tempestad había cosas, yo veo me imagino las películas, ¿no? Y hay barriles, hay un chorro de cosas ahí. Imagínate, estás dormido y se te cae un chorro de cosas encima y pues te despiertas, ¿no? Por la tempestad. Dice que Jonás estaba profundamente dormido. Esto probablemente nos indica que no le importaba a Jonás lo que estaba pasando. O no le importaba lo que pudo haber pasado, porque él sabía que esa tempestad era consecuencia de su desobediencia, ¿no? Y realmente no le importaba, era tan grande su indiferencia, no quería obedecer la voz del Señor, no quería ir a predicar, a proclamar contra una nación pagana. Sabemos que el pueblo de Israel en algún momento tenían cierto desprecio, ¿no? Sobre los extranjeros. Y dice que, no sabemos si él tenía este desprecio contra Nínive, pero dice que él, en lugar de ir, quiso huir. Y en medio de esta tempestad estaba dormido profundamente porque no le importaba, no le daba importancia a la ira de Dios, porque era parte de la ira de Dios. Era una demostración del poder de Dios y que Dios estaba castigando su pecado. Y no le preocupaba nada, no tenía un sentimiento de culpa, no tenía un sentimiento de preocupación, no había nada que lo preocupara, estaba simplemente dormido, estaba profundamente dormido, ¿no? Entonces no tenía culpa ni tenía remordimiento por no obedecer la voz del Señor, sino que simplemente estaba dormido, escapando en sus sueños de los problemas, ¿no? Como mucha gente lo hace. Tiene problemas, tiene situaciones de pruebas, y hay gente que se refugia, como dicen, en el alcohol, se refugia en cosas que te distraen de ese problema. En ese momento, Jonás, ¿qué hizo? Se durmió. Fue lo más fácil para salir de ese problema, entre comillas, ¿no? De lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó después? En medio de todo esto dice que el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿Cómo estás durmiendo en medio de esa tempestad? ¿No? Dice, levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. O sea, tan grande la tempestad y tan grave era el viento y la tormenta y lo que estaban sufriendo, que cada uno empezó a clamar a su Dios. Y cuando vieron a Jonás, dice, tú también. Ocupamos, ahora sí que una cadena de oración, ¿no? Que todos empecemos a orar, cada uno a su Dios, a lo mejor alguno nos salva. A lo mejor alguno nos libra de esta tempestad. Porque ellos reconocieron que esto no era normal y que muy probablemente venía de un castigo divino. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice que cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿No? Esa era una práctica común en aquellos tiempos para saber cosas a nivel, a lo mejor de parte de Dios o de parte de un Dios, ¿no? Sabemos que también se hizo en los tiempos de los Hechos cuando reemplazaron a Judas. Los apóstoles echaron suertes para ver quién iba a ser el que tomaría su lugar, ¿no? No es una práctica que el día de hoy debemos de seguir, algo que se hizo en aquellos tiempos, pero el Señor está usando incluso esta manera
este instrumento para señalarles a ellos que Jonás era el culpable de esta calamidad. Y ellos sabían que era algo divino, algo extraordinario. Dice, echemos suertes para ver por causa de quién nos ha venido esta calamidad. O sea, ellos sabían, ¿sabes qué? Esto es tan grande que debe ser un juicio divino contra alguien. Alguno de nosotros hizo algo malo. Alguno de nosotros está haciendo algo malo que estamos recibiendo un castigo divino. Y es lo que hicieron ellos. Echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Fíjense, tan dura era la tormenta que estos hombres paganos comenzaron a clamar a su Dios. Pero Jonás, que se supone que era el profeta del Señor, estaba dormido, le era indiferente. Y no le importaba morir con tal de no obedecer al Señor. Y vemos el ejemplo de estos hombres que, aunque eran hombres paganos, hombres que no pues adoraban al Señor, empezaron a clamar a su Dios y empezaron a ver por qué había sucedido esta tormenta. Pero Jonás, que era el profeta del Señor, realmente no le importaba y no quería pues rendir cuentas, ¿no? O no quería solucionar este problema. Ellos querían solucionar el problema, querían saber qué estaba pasando y sabían que era algo, un juicio divino, y comenzaron a clamar. Y cuando supieron que era Jonás el culpable, dicen, ¿qué has hecho, no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué pueblo eres? ¿Y qué dijo Jonás? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. O sea, Jonás dijo, pues soy hebreo, vengo de esta nación y temo al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Con esas palabras, Jonás les está diciendo que él es una persona que teme al Dios creador de todas las cosas, el que tiene control de todo. Y ellos dicen, pues, dice que los hombres se atemorizaron en gran manera, porque dijeron, entonces, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué has hecho para desatar la furia de este Dios? Y tuvieron miedo porque a lo mejor era evidente que iban a morir porque no tenían control de la situación. Y que este Dios que había creado el cielo, la tierra y el mar, podía tragárselos en cualquier momento, ¿no? Pero qué irónico que diga, temo al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, y no haya querido obedecer su mandamiento. No hubiera querido obedecer su mandato, ¿no? Es algo realmente irónico, porque si tú temes al Señor, si uno teme a Dios, va a buscar hacer su voluntad. Y Jonás dice, temo a Dios del cielo y del mar y la tierra, pero no está obedeciendo, ¿no? Realmente está presentándose como un hombre que teme al Señor, pero con sus actos está demostrando lo contrario, ¿no? Y ellos le dicen, ¿qué es esto que has hecho? Porque sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él se los había declarado. Y ellos, queriendo solucionar este problema o esta situación, le dicen, ¿qué haremos? Dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme a nuestro alrededor? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que porque mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Jonás sabía que era su culpa, sabía que era el problema, pero estaba dormido, no le importaba, quería huir de la presencia del Señor. El Señor estaba mostrándose, manifestándose con su ira, con su poder, con su control sobre la creación, y ni siquiera esto fue suficiente para que Jonás tuviera temor del Señor. ¿Qué pasó aquí? Estos marineros
ven la tempestad y ¿qué hacen? Claman a su Dios. ¿Y qué hizo Jonás? No clamó a su Dios, y aún en este momento, cuando él les confesó a ellos y dijo, es que pues el Señor me mandó para allá, pero yo no quiero ir, yo quiero ir a otro lado, entonces lo más seguro que esa tempestad es por mi culpa. Y dicen ellos, pues ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál hubiera sido la respuesta más lógica o más piadosa? Vamos a clamar a Dios, vamos a orar a este Dios, a pedirle perdón y pedirle misericordia. ¿Pero qué dijo Jonás? Aviéntenme al mar, échenme afuera porque pues yo sé que es mi culpa, entonces ustedes no van a morir, ¿no? Tuvo más compasión de ellos que de una nación grande, como vamos a ver más adelante en el libro. No tuvo compasión, tuvo tanto repudio contra la gente de Nínive que no quiso ir para allá, pero sí tuvo compasión de estos marineros. Y no digo que no tuviera de ellos, ¿no? Pero vemos que la reacción de Jonás hasta este momento no se está demostrando como un hombre temeroso del Dios. Con necedad. Era un suicidio asistido. Porque realmente prefería morir en lugar de obedecer la voz del Señor. Él sabía que iba a morir. Él sabía que en esa situación él iba a morir. Y por ejemplo, ¿se acuerdan qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y que estaban en el monte Sinaí? Que Moisés subió y había una nube y unos truenos y era tan grande esta presencia del Señor que el pueblo que dijo, Moisés, sabes que tenemos miedo, mejor tú ve con el Señor y nosotros escuchamos a ti. Porque tuvieron miedo de la presencia del Señor manifestada en ese momento. En este momento también había, de una manera diferente, pero era el poder de Dios. Era el control de Dios sobre su creación y era una manifestación de su poder y de su ira. Y Jonás, ¿qué dijo? Aviéntenme al mar. En lugar de clamar, en lugar de pedir perdón, en lugar de buscar una resolución, quiso morir, quiso que lo mataran. Y estos hombres se mostraron todavía más piadosos y más sabios porque no lo tiraron al mar inmediatamente. Dice que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. O sea, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de quién era este hombre y dijeron, no, ¿sabes qué? Pues vamos a regresarnos. Porque aquí obviamente vamos a morir. Pero dice que no pudieron. Porque el mar se embravecía más y más. El mar seguía embraveciéndose contra ellos. Estos hombres mostraron todavía un poco más de piedad o de astucia o de temor, de decir, pues, no me atrevo a lo mejor ni siquiera a alzar mi mano contra este hombre que, aunque está desobedeciendo, es un profeta del Señor, es un profeta de Dios. Entonces intentaron regresar a tierra firme, pero fue imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, entonces invocaron al Señor. O sea, esos eran hombres que mínimo temían ante el poder de Dios, ante la manifestación en ese momento. Dice, te dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Hasta ese momento ellos están reconociendo que el Señor es poderoso, que es soberano y que Él cumple su voluntad. El Señor había mandado a Jonás, ve a esta ciudad, ve a Nínive y proclama contra ellos. Él literalmente huyó al lado contrario y el Señor estaba manifestando su enojo contra la desobediencia de Jonás. Y ellos vieron esto, entonces intentaron regresar, no pudieron y dicen, Señor, no permites que perezcamos ahora por causa de este hombre, porque tú has hecho como has deseado. Ellos se estaban dando cuenta que no se podían oponer a la voluntad del Señor. Ni siquiera Jonás, que probablemente no sabemos si, yo pienso que ya lo sabía, que Dios era poderoso, que era omnipresente y omnipotente, que todo lo que Él planeaba hacía como soberano de este mundo.
Ni siquiera por eso quiso obedecer al Señor, ni tuvo tanto temor de Dios. Pero estos hombres, al ver la tempestad, supieron, tú has hecho como tú has deseado. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, no permitas que perezcamos. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, pues ahora sí, después de intentar todo lo posible, tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. Una vez más, están experimentando el poder de Dios y lo que pasa cuando se relacionan con Él, ¿no? Ellos dicen, Señor, no permitas que perezcamos, no tomes en cuenta este pecado. Lanzan a Jonás al mar y se calma la furia, se calma el mar, la tempestad, desaparece. No creo que hubieran dudado, ¿no? Pero si hubiera alguna pizca de duda en este momento se desaparece. Ellos se dieron cuenta de quién es el Señor. Y lo más seguro que probablemente se convirtieron al Señor, ¿no? Porque dice que después, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Ahora se dieron cuenta que este Dios sí es real. Este Dios sí es el verdadero Dios. Este es el verdadero Señor que tiene control, que creó el cielo, el mar y la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos al Señor y experimentamos una situación con el Señor? Nos debe llevar a conocerle mejor, ¿no? Estos no lo conocían, pero lo empezaron a conocer. Y empezaron a adorarle, le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. ¿Pero qué pasó con Jonás? Dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que la mayoría hemos escuchado esta parte de la historia, ¿no? Y sabemos que incluso el Señor Jesús hace una referencia a este punto, ¿no? En cuanto a su muerte. Pero por último vemos cómo el Señor hace una demostración de poder, hace una demostración de su ira, del castigo por el pecado, las consecuencias por la desobediencia de Jonás fueron esta demostración de poder y estuvo a punto de morir. Incluso en el mar, el Señor demuestra una vez más su poder, el control sobre su creación, y dice que Dios dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, para que no muriera. Y que estuvo él ahí 3 días y 3 noches. ¿Qué vemos entonces, hermanos, en este capítulo, en esta parte? Hemos visto varios aspectos que quisiera repasar. Y número 1 es ¿de qué manera tenemos compasión por los perdidos? ¿O tenemos realmente compasión por los perdidos? A Jonás se le dice, ve y proclama contra esta gran ciudad de Nínive porque su ira ha llegado hasta el límite. Como veremos más adelante en el libro, el Señor le da una oportunidad de arrepentimiento. Y Jonás no quiso ir porque él sabía que tenían la oportunidad de arrepentirse. Pero Jonás no quiso tener compasión contra ellos, no tenía amor por ellos, tenía a lo mejor un repudio, pero no obedeció la voz del Señor. Y lo más probable es que no tenía ningún interés por el bienestar de estas personas. Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿estamos teniendo realmente compasión por los perdidos o estamos teniendo un rechazo como Jonás contra Nínive? Porque la verdad, cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Dios y venimos ante su presencia y el Señor nos permite conocerle y rendirnos a Él, pues experimentamos lo que se llama el primer amor, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, por alguna razón que no comprendemos, empezamos a pensar que somos más justos que los demás, ¿no? Empezamos a pensar que somos mejores que los inconversos. Pero realmente nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha mostrado su amor. Y deberíamos también mostrar este amor y compasión contra los inconversos, ¿no? Dice 1 Juan 14, 19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Entonces no somos ni más inteligentes, ni más sabios, ni más santos. Simplemente hemos sido objetos del amor de Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos de ver nosotros a los inconversos? Con amor, con compasión. Con compasión, porque sabemos que si no se arrepienten, van a recibir el castigo del Señor. Y va a ser mucho peor que esa prueba de la tormenta, porque esta fue una probadita de la ira de Dios. Entonces, la verdad es que a veces no lo hacemos, ¿no? O somos más prontos a ver a los demás como inferiores, como menores, con desprecio. Y es lo que Jonás estaba haciendo, estaba despreciando a esta ciudad. Pero nos enseña o debería hacernos meditar en la manera en que tratamos con los inconversos, y deberíamos tener amor y compasión por ellos, ¿no? Otro punto es que ver cómo estamos clamando a Dios, o de qué manera estamos clamando a Dios cuando vemos las pruebas en nuestras vidas. O si realmente clamamos a Dios cuando vemos las pruebas en nuestras vidas. ¿Qué pasó con Jonás? Estaba en la tormenta, estaba en una tempestad y estaba dormido. Había indiferencia y pereza. Se descubrió que la tempestad era por su culpa, ¿y qué hizo? Seguía sin clamar a Dios. ¿Cuántas veces pudiéramos estar pasando por una situación y decir, pues a lo mejor estoy pasando esto porque me equivoqué, porque pequé? Y en lugar de pedir perdón al Señor, queremos pensar en otras cosas, ¿no? Pero cuando vemos la tempestad, cuando vemos esas pruebas, clamamos al Señor. Como dice un dicho, ¿no? Ves la tempestad y ni siquiera te hincas. Es un dicho popular, pero tiene razón, ¿no? Cuando vemos la tempestad, deberíamos clamar al Señor, deberíamos clamar a Dios en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de los problemas que estemos pasando. Ahora, ¿estamos clamando al Señor? O pensamos, pues, a ver cómo se resuelven las cosas, a ver qué pasa. Realmente deberíamos tener este temor, ¿no? Y buscar al Señor, buscar el arrepentimiento, que es lo que debió haber hecho Jonás. Y si estamos pasando situación, y si nos damos cuenta que es por nuestra culpa, pues pedir perdón al Señor, buscar un arrepentimiento y en adoración, ¿no? Y ahora sí, con la ayuda del Señor, sobrepasar esa situación. Pero si estamos pasando por problemas y sabemos que a lo mejor fue por necedad, deberíamos clamar al Señor y deberíamos buscar arrepentimiento, ¿no? Otro punto es que hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer al Señor si esto significa hacer algo que no nos agrada. O estamos dispuestos a obedecer a Dios en cada área de nuestra vida, incluso en las áreas que no nos agradan. Porque sabemos que Jonás había profetizado con el rey del norte y se había cumplido lo que había dicho. Dios ya había hablado con Jonás y Jonás obedeció su voz en ese momento. Pero ahora le dice Dios a Jonás, ve con Nínive, y no le gustó y huyó. ¿De qué manera estamos nosotros obedeciendo al Señor? ¿Solamente en las áreas que nos gustan o que nos agradan? ¿O estamos dispuestos a hacer cosas que a lo mejor no son de nuestro agrado, pero es lo que conviene adelante del Señor? Sí, a final de cuentas es parte del poder, es parte de poder reconocer que
podemos obedecer al Señor incluso en cosas que no nos agradan o que no nos convienen a lo mejor en ese momento. Porque podemos pasar por una situación en la que digo, pues a lo mejor, pues yo sé que está mal, pero a lo mejor me va a beneficiar en ese momento, ¿no? A lo mejor después viene un castigo de parte del Señor o una prueba de parte del Señor, como parte de nuestra necedad, ¿no? Pero debemos estar dispuestos a obedecer al Señor en cada área de nuestra vida, incluso si no nos conviene o si no nos gusta o si no nos va a beneficiar en ese momento de manera directa, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo hacemos cuando nos va a librar de un problema, ¿no? Como veíamos el miércoles. Hay situaciones en las que a lo mejor para salir de ese problema voy a hacer algo que no es correcto o que no obedece el Señor. Debemos estar dispuestos a obedecer al Señor sin importar las consecuencias, ¿no? De lo que pueda pasar. Otro punto, otra enseñanza que vemos aquí es, pudiera ser que así como Jonás, pudiéramos decir que tememos a Dios, creador de todas las cosas, pero con nuestras acciones demostrar lo contrario. Podemos decir muchas veces, no, somos cristianos, o a veces, como dicen, mejor ni digas que eres cristiano porque de esto que estamos haciendo, porque vamos, mejor no dar mal testimonio, ¿no? Prefiero no dar mal testimonio para no dañar el nombre del Señor. Mejor no digo que soy cristiano. Es que a veces pensamos, se va a ofender a la persona, ya no hay nada. Pensamos que no me va a mirar, pues está muy abajo. Pero a veces podemos decir que somos cristianos, pero con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, nuestras decisiones diarias, podemos demostrar lo contrario, ¿no? Y es lo que Jonás estaba diciendo, pues yo temo al Dios, creador del cielo y de la tierra, pero no estaba demostrando eso con sus acciones. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? A veces no nos comportamos como deberíamos o como debiéramos. Y debemos buscar, entonces, demostrar a Cristo, predicar a Cristo con cada acto de nuestra vida diaria. Y por último, hermanos, es que vemos que el Señor, nuestro Dios, cumple su voluntad a pesar de nosotros y a pesar de nuestro pecado, e incluso usa a los que no lo conocen para llegar a ella. Estaba leyendo o estaba viendo un poco de Números, el libro de Números, y viendo cómo cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, le pidió permiso a una nación para pasar, ¿no? No quisieron darle permiso, pues el Señor destruyó esa nación. Entonces otra nación dijo, oye, pues tan poderosos estos, entonces enviaron a Balaam, ¿no? Voy a enviar a este profeta para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Pues venía con la burra, ¿no? Y la burra pues vio al ángel del Señor y no pasó. Tanto así dice que la burra le habló a Balaam y dice, pues, ¿qué no ves, no? Al final el Señor utilizó a este profeta para bendecir a la nación de Israel en lugar de maldecirla como quería este rey malvado, ¿no? Vemos cómo el Señor también está utilizando personas que no temen al Señor, que no le conocen para hacer su voluntad. Aquí estaba pasando lo mismo. El Señor estaba usando a estos marineros, a estas personas para que todo se conjugara para que Jonás fuera echado al mar, tragado por este pez y que después, como veremos más adelante, fuera enviado, llevado a esta ciudad. El Señor siempre cumple su voluntad, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nosotros mismos. Y todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas, en cada aspecto, el Señor lo usa para cumplir su voluntad. Entonces, ¿podemos hacer algo para ir en contra de la voluntad del Señor? Pues la respuesta es no. ¿Podemos, como Jonás, intentar huir de la presencia del Señor? Realmente es imposible huir de la presencia del Señor. Huir de su voluntad, huir de sus mandatos, huir de su
control soberano. No podemos, ¿no? Entonces, nuestro llamado es a considerar la voz del Señor, considerar sus mandatos, considerar su voluntad y considerar obedecerlo. Porque a lo mejor no se va a manifestar como con Jonás, esta es una tempestad, a lo mejor sí, pero a lo mejor nuestro castigo va a ser después, de otra manera. Pero de una manera u otra, el Señor no va a pasar por alto el pecado. El Señor no pasó por alto la desobediencia de Jonás, las consecuencias ahí estuvieron. Y para con nosotros el día de hoy pudiéramos intentar escapar, salir de estas situaciones, pero realmente no podemos escapar del Señor. Y un día, de una manera u otra, el Señor va a manifestar su justicia con nosotros. Entonces, debemos buscar honrar al Señor con nuestras vidas y temerle con nuestro corazón y con nuestros actos, ¿no? No como Jonás, que decía que le temía, pero que con sus actos demostraba lo contrario. Y el temor es un temor que nos va a llevar a obedecer. Y también, ¿no? También es parte de tener cierto temor del Señor, cierto miedo del Señor. Aunque debe predominar el amor, debe predominar nuestro deseo de hacer su voluntad. Pero también es válido el decir, en medio de esta situación, pues voy a obedecer porque el Señor pudiera demostrar algún castigo, ¿no? Entonces, es parte de poder confiar y temer al Señor. Hasta este punto, hermanos, ¿algún otro comentario? Adelante, hermano. Y la diferencia es que yo creo que cuando tenemos alguna aflicción o una prueba por obedecer al Señor, nuestra condición tampoco no va a ser la misma. A lo mejor vamos a tener un poco más de gozo, un poco más de paz, un poco más de esperanza en medio de la prueba, que si pasamos una aflicción o una tribulación porque pecamos y no, paso porque no hice lo correcto. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Por necio. No es lo mismo decir, hago esto y sufro esta penalidad por el Señor. A lo mejor la recibimos con gozo, con alegría, a pesar de que, con la gracia del Señor, a pesar de que puede ser algo triste a los ojos de las personas. Pero no es la misma de estoy en esta situación por mi culpa. Y reconocer, ¿no?, que estoy pasando por esta situación. Entonces, aparte del Señor, la gracia de Dios se manifiesta en todo tiempo, ¿no? Pero yo creo que la bendición final es mayor cuando cuando pasamos una calamidad por obedecer al Señor, porque la bendición de Dios la vamos a ver aquí y en la eternidad, ¿no? Y la consecuencia a veces, o el problema de no obedecer al Señor es que a veces es consecuencia personal, pero a veces también dañamos a otros que nos rodean. Entonces, pues la gracia de Dios es la que nos ayuda. Entonces sí es diferente, ¿no? El pasar por estas situaciones, ¿no?